Vamos a proceder a resolver el caso 04. Abrimos el archivo correspondiente, caso 04, y nos encontramos con una tabla que se compone de columnas y filas con los títulos dato 1 hasta el dato 7 y desde la semana 1 hasta la semana 15. El primer paso va a ser dar nombre a cada una de las columnas y filas de dicha tabla. Para eso, marcamos con nuestro mouse el rango que va desde la celda B5 hasta la celda I20. Y entramos por el menú principal. Escogemos la opción Fórmulas. Dentro de la opción de Fórmulas, escogemos la opción Crear desde la selección. Y como la tabla contiene doble entrada, en otras palabras, tiene títulos tanto en las filas como en las columnas, marcamos la opción Fila Superior y marcamos la opción Columna Izquierda. ¿Qué significa esto? Que la tabla que estoy marcando tiene un título en la primera fila superior y tiene otro título en la primera columna izquierda, que son precisamente los títulos que están en los rangos azules. Presiono aceptar y en este momento ya tenemos registrado los nombres de las columnas correspondientes a nuestra tabla. Como paso seguido, nos vamos a la casilla de celda, presionamos flecha hacia abajo y se tienen que mostrar los títulos de los rangos ya marcados. Por ejemplo, si hacemos clic donde está dato 6, se marca la columna del dato 6. Si nuevamente presionamos acá flecha hacia abajo y escogemos otro dato diferente, por ejemplo semana 1, se marca el rango de la semana 1. Esto significa que el proceso de creación automático de nombres de rango ha funcionado correctamente. Una vez hecho eso, nos vamos a responder la primera pregunta. Hallar la suma de las cantidades de la semana 4. Entonces ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y simplemente ponemos el nombre del rango, lo digitamos, semana 4. Cerramos paréntesis y damos enter. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Notar que cuando definimos un rango, esa definición no debe tener comillas. Si ustedes observan, la semana 4 fue digitado como nombre de rango sin comillas. Bajamos, decimos hallar la suma de las cantidades de la semana 6, la semana 11 y la semana 13. Podríamos hacer lo siguiente, igual suma, abro paréntesis, semana 6, cierro paréntesis, más suma, abro paréntesis, seguimos ahora con la semana 11, ponemos semana 11, cerramos paréntesis, más nuevamente la función suma, abrimos paréntesis, semana 13. Cerramos paréntesis y damos enter. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es aprovechar la opción que tiene la función suma de crear múltiples argumentos, que pueden ser cada uno de ellos a su vez rangos de celdas. Decimos igual, suma, abro paréntesis, escribo semana 6, coma, semana 11, coma, semana 13. Cerramos paréntesis, damos enter y nos da la misma respuesta. Por tanto, podemos aplicar el primer método o podemos aplicar el segundo. ¿Cuál sería más eficiente? El segundo método, porque tenemos que escribir menos. Vayamos a la pregunta C. Hallar la suma de las cantidades del dato 6. Ponemos igual, suma, abrimos paréntesis, dato 6, porque ese es el nombre del rango que ya hemos especificado, cerramos paréntesis, damos enter y ya tenemos la respuesta. Lo que podemos notar es que si usamos nombres de rangos, la creación de nuestra función se facilita, ya que no tenemos que desplazarnos hasta la zona donde se encuentra el rango para utilizar nuestro mouse y definir el rango de manera manual.
Por tanto, usando este método somos más eficientes. Bajamos ahora y vamos a trabajar con la función sumar.si. Esta función sumar.si tiene tres argumentos. El primer argumento es el rango de celdas dentro del cual buscaremos una cierta condición lógica que tiene que cumplirse. El segundo argumento es la condición lógica que tiene que cumplirse. El tercer argumento es el rango de los valores que deseo sumar siempre y cuando cumplan las condiciones dadas. Veamos el ejemplo de hallar la suma de las cantidades de la semana 7 que cumplen con ser mayores a 50. Y entonces decimos igual sumar.si. Abrimos paréntesis. El primer argumento es el rango semana 7. ¿Por qué? Porque en ese rango voy a buscar aquellos valores que sean mayores a 50. ¿Cómo ponemos eso? Ponemos coma, abrimos comillas, pongo el símbolo de mayor que y pongo 50 y cierro nuevamente las comillas. Siempre que ponemos una condición de este tipo en una función sumar.si, el argumento va especificado entre comillas, coma, y luego va el rango de lo que deseo sumar, que para nuestro ejemplo es la misma semana 7. Cerramos paréntesis, damos enter y ya tenemos la respuesta. Vamos ahora a ver la pregunta E. En la pregunta E nos dicen hallar la suma de las cantidades del dato 7 que cumplen con ser menores o iguales a 35. Entonces ponemos igual sumar.si, abrimos paréntesis, nos piden hacer un análisis del dato 7. Escogemos el rango dato 7, coma, nos dicen que tiene que cumplir con una cierta condición. La condición es que sea menor o igual a 35. Ponemos menor, ponemos el igual y ponemos el 35. Cerramos comillas, ponemos coma y luego va el rango de lo que deseo sumar, que en este caso vuelve a ser el mismo rango que sería dato 7. Cerramos paréntesis, damos enter y ya tenemos la respuesta. Seguimos bajando y tenemos ahora la función sumar.si.conjunto. Esta función se diferencia de la función sumar.si en que permite trabajar con múltiples condiciones al momento de hacer una pregunta a nuestra base de datos. En cambio, la función sumar.si solamente permite hacer una pregunta a nuestra base de datos. Veamos el siguiente ejemplo que está en la opción F. Hallar la suma de las cantidades de toda la tabla que estén entre 25 y 50 inclusive. En este caso, no nos piden trabajar con una columna o con una fila, nos piden trabajar con toda la tabla de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la tabla numérica. En este caso vamos a marcar desde la celda C6 hacia la derecha y hacia abajo hasta llegar a la celda I20. Una vez que hemos marcado el rango, nos vamos a lo que es la casilla de celda y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, tabla. Tenemos que dar enter para que la máquina recuerde dicho nombre. Entonces, cuando nosotros hagamos referencia en una fórmula al nombre de rango tabla, estamos trabajando con este rango que hemos especificado acá. Bajamos, nos vamos a la respuesta y decimos igual sumar.si.conjunto. Abrimos paréntesis. El primer argumento
de esta función es el rango que deseamos sumar. En este caso sería el rango llamado tabla, coma. Y luego van las condiciones, pero en pares de argumentos. O sea, cada condición tiene dos argumentos que tengo que suministrar a la función. El primer argumento es el rango donde se encuentra la condición y el segundo argumento es la condición que quiero analizar dentro de dicho rango. Como me piden que los valores tienen que estar entre 25 y 50 inclusive, estos valores van a tener que ser trabajados sobre el mismo rango llamado tabla. Entonces ponemos tabla, coma, abrimos comillas y ponemos mayor igual que 25. Cerramos comillas, coma. Luego nos dicen, también tiene que cumplir con la condición de que sea menor o igual a 50. ¿Sobre dónde va a trabajar ese menor o igual a 50? Sobre el mismo rango tabla. Entonces volvemos a poner tabla, coma, abrimos comillas, menor igual 50. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Entonces, vamos a verificar bien cómo está trabajando esta función. El primer argumento me indica el rango que voy a sumar, tabla. El argumento 2 y el argumento 3 indica que del rango tabla voy a seleccionar aquellos números que sean mayores o iguales a 25. El argumento 4 y el argumento 5 indica que del rango tabla voy a seleccionar también aquellos que cumplan con la condición de que sean menores o iguales a 50. Por tanto, cuando yo quiero hacer un análisis que implique un intervalo de valores, en este caso entre 25 y 50, tengo que colocar la fórmula de esta manera, poniendo los nombres de los rangos y poniendo las condiciones bajo las cuales el rango va a ser seleccionado. Damos Enter y tenemos nuestra respuesta. Bajamos a la siguiente pregunta. Decimos hallar la suma de las cantidades de la semana 4 y semana 7 que sean mayores a 21, menores a 60, pero diferentes de 50. Y decimos, comenzaremos analizando a la semana 4. Decimos igual sumar.si.conjunto. ¿Por qué? Porque voy a aplicar más de una condición de selección a la pregunta. Abro paréntesis. Primer argumento, el rango de lo que quiero sumar, semana 4, coma. Segundo argumento, las condiciones bajo las cuales deseo hacer la selección, pero siempre dado en pares. O sea, rango, condición. En este caso volvería a ser semana 4, coma, abrimos comillas, tienen que ser mayor a 21. Ponemos mayor 21. Cerramos comillas, pero tienen que ser menores a 60, coma, nuevamente escogemos semana 4, pero ahora la condición, ponemos coma, es que tiene que ser menor de 60. Ponemos la condición menor de 60. Cerramos comillas, coma, pero también tiene que cumplir con la condición de que sea diferente de 50. Entonces ponemos nuevamente semana 4, coma, abrimos comillas y para considerar el diferente ponemos menor que, mayor que. Ese es el símbolo del diferente de. Y ponemos 50. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Acá que estamos preguntando,
por los datos de la semana 4, que son mayores a 21, menores a 60 y diferentes a 50. En este caso, notemos que si nos da un error de nombre, presionamos F2 para poder modificar ese error, vamos a notar de que el problema se presenta porque al momento de poner semana 4, acá cometí el error de poner una letra A de más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar acá? Si me da un error de nombre, como por ejemplo la letra A que puse acá, ¿a qué se debe? Se puede deber a dos casos. El primero, que estoy usando un nombre de rango inexistente, no existe un nombre de rango semana 4, o el otro es que el nombre de la función esté mal escrito. Por ejemplo, vamos a hacer la corrección acá. Estamos corrigiendo semana 4 bien, doy Enter, está funcionando, presiono nuevamente F2 y voy a cometer intencionalmente un error. Me voy a ir acá, pongo suma punto si conjunto, Enter, también me da error de nombre. ¿Esto qué significa? Que he cometido un error al momento de poner el nombre de la función. Es sumar punto si. ¿De acuerdo? Ahora, si presionamos F2, tenemos nuestra fórmula escrita. Pero esta fórmula solamente está trabajando en estos momentos para la semana 4. También tengo que trabajar para la semana 7. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos o seleccionamos nuestro mouse y sombreamos la fórmula completa sin el igual. Presiono Control C para copiar, hago clic a la derecha de la fórmula, pongo más y pongo Control B chica para pegar. Esto lo hacemos con la finalidad de no tener que estar escribiendo todo de nuevo, sino solamente modificar lo que sea importante dentro de nuestra fórmula. En este caso, por ejemplo, en la fórmula que acabamos de copiar, ya no pondríamos semana 4, sino pondríamos ahora semana 7 en todas las condiciones. Así como lo estoy haciendo en estos momentos, estoy cambiando semana 4 por semana 7, doy Enter y tengo la respuesta. Presionamos nuevamente la tecla F2 para poder ver la fórmula completa y lo que notamos es que si tengo una fórmula relativamente compleja, puedo usar el método de marcar el rango donde se encuentra la fórmula y presionar Control C, luego irme a la zona donde deseo que la fórmula esté copiada y poner Control B chica. Con este método minimizamos la posibilidad de cometer errores al momento de escribir una fórmula. Luego tenemos algunas funciones que generalmente las enseñamos por cultura general y que siempre es bueno saber de que existen. Tenemos la función cociente, lo que hace es tener dos argumentos, el dividendo y el divisor, y lo que devuelve es el cociente de la división. Recordemos, con una división tenemos cuatro partes o cuatro zonas: el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo o resto. En este caso, esta fórmula va a trabajar con el cociente. Ponemos igual, cociente, abro paréntesis, hago clic donde está el dividendo, que sería 34, coma, hago clic donde está el divisor, que sería en este caso 3. Cierro paréntesis y decimos, la función cociente tiene dos argumentos. El primer argumento es el dividendo, el segundo argumento es el divisor. Recuerden siempre que dependiendo de la versión del Excel, puede ser que el separador de argumentos sea coma o punto y coma. ¿Qué es lo que devuelve como respuesta la función cociente? Devuelve el cociente de la división. Cuando damos Enter, decimos 34 entre 3, devuelve como cociente 11 y tiene como residuo un 1. Obviamente el residuo no está apareciendo acá, solamente está apareciendo el cociente de la división. Si coloco mi mouse en el botón de relleno, que es justo este pequeño cuadradito que se encuentra en la parte inferior derecha de la celda, y presiono rápidamente dos veces el botón izquierdo del mouse, 1, 2, automáticamente la computadora copia la fórmula hacia abajo.
¿Hasta qué fila la copia? Hasta que encuentra una fila vacía. Por eso es que el copiado, de manera intuitiva, lo hace bastante bien el Excel. Trabajemos con la función potencia. La función potencia resuelve problemas como por ejemplo el siguiente. Quiero hallar el resultado de elevar 4 a 3 o al cubo. Y decimos, la función trabaja de la siguiente manera. Ponemos igual potencia, abrimos paréntesis, seleccionamos la base, que en este caso sería el valor, coma, y luego seleccionamos el exponente, que en este caso sería el 3. Cerramos paréntesis, y lo que le estamos haciendo es una pregunta al computador donde nos diga el resultado de elevar 4 al cubo. Damos Enter, obviamente nos devuelve 64, podemos ir a nuestro botón de relleno, doble clic hacia abajo y tenemos que 2 a la quinta es 32, 3 a la cuarta es 81, 2 elevado a la 1 sigue siendo el mismo número 2 y 6 elevado al cubo es 256. La siguiente función importante, la función redondear. La función redondear es aquella función que hace un redondeo físico del contenido de la celda. Como hemos visto anteriormente, cuando tenemos problemas de redondeo en Excel, siempre tenemos que usar esta función y evitar en la medida de lo posible usar los botones de redondeo que se encuentran en el menú inicio. ¿Por qué? Porque los botones de redondeo hacen un redondeo solamente a nivel de formato de celda, más no de contenido de celda. ¿Esto qué significa? Si yo agarro esa celda que ha sido trabajada con un redondeo en base a formatos y hago una operación matemática con dicha celda, realmente el Excel trabaja con todos los decimales que la celda tenga y no solamente los decimales que aparezcan en el formato de la celda. Es por eso que si queremos hacer una función donde tengamos la certeza de que el redondeo de la celda es el redondeo que luego va a trabajar para cualquier operación matemática posterior, tenemos que usar la función redondear. Y decimos, la función redondear comienza siempre con su igual y ponemos redondear. Abrimos paréntesis. Y la función redondear tiene dos argumentos. El primer argumento es el dato que desea redondear, coma. El segundo argumento es la cantidad de decimales con las cuales deseo hacer dicho redondeo. En este caso 0, estoy indicando sin decimales, o sea un número entero. Cierro paréntesis, doy Enter y decimos 3.456 redondeado con 0 decimales es el número 3. Nuevamente podemos hacer un doble clic con nuestro mouse para poder hallar la respuesta del caso en las otras alternativas. La siguiente función es la función rquad, que es la función raíz cuadrada. Y acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Dependiendo de la versión del Excel con la cual ustedes estén trabajando, en algunos casos puede ser que la función se llame así rquad o puede ser que la función se llame simplemente raíz. Vamos a probar con rquad. Lo más probable es que nos va a dar un error de nombre por la versión de Excel que estoy usando. De todas maneras, hagamos la prueba. Ponemos igual rquad, abrimos paréntesis, y esta función solamente tiene un argumento, que es el número bajo el cual deseo hallar su raíz cuadrada. En este caso selecciono la celda donde está el número 9, cierro paréntesis, doy Enter y me dice error de nombre. Pero ahora ya nosotros sabemos que si da un error de nombre es porque el rango está mal o el nombre de la función está mal. Entonces presionamos F2 y decimos no vamos a trabajar con rquad, vamos a trabajar con la función raíz. Borramos y dejamos solamente como raíz, damos Enter y ahora sí ya funciona correctamente. Hacemos doble clic hacia abajo para que se llenen las celdas respectivas. Luego acá tenemos una función que es la función suma producto. La función suma producto, ¿qué es lo que hace? Básicamente analiza dos o más rangos y lo que hace es multiplicar fila por fila
los elementos de cada rango y luego los suma para hallar la suma total. Como su nombre lo indica, primero halla la multiplicación y luego suma las multiplicaciones parciales. La función se escribe de la siguiente manera: igual suma producto, abrimos paréntesis, marcamos el primer rango, que sería desde el 4 hasta el 6, coma, marcamos el segundo rango, que va desde el 3 hasta el otro 3, cierro paréntesis y doy enter. ¿De dónde sale ese 54? Es el resultado de 4 por 3, 12, más 2 por 5, 2 por 5 es 10, 10 más 12 va a 22, 3 por 4, 12, 22 más 12 es 34, 2 por 1, 2, 34 más 2, 36, 6 por 3, 18, 36 más 18, 54, que es el resultado que tenemos acá. Luego tenemos una función que se llama aleatorio. Esta función aleatorio es una función que no tiene argumentos. ¿Cómo trabaja? Ponemos igual, aleatorio, abro y cierro paréntesis. Esto significa que es una función que no tiene argumentos. Cuando doy enter, el computador me devuelve un número entre 0 y 1. Pero cada vez que presionamos la tecla F9, este número puede cambiar al azar. Lo único que podemos tener la certeza es que el número va a estar entre 0 y 1 en el rango de los números reales. En otras palabras, puede tener decimales, pero nunca es menor de 0 ni tampoco mayor de 1. ¿Para qué sirve este método? Para generar valores aleatorios y hacer pruebas a proyectos en los cuales tenemos que ingresar gran cantidad de datos simulados para ver si las fórmulas y funciones que están implicadas en dicho proyecto están funcionando correctamente. También existe otra función, que es la función aleatorio.entre. La función aleatorio.entre tiene una pequeña diferencia con la función aleatorio. ¿En qué radica esa diferencia? Que devuelve como respuesta números enteros entre los valores mínimo y máximo que doy como argumentos a la función aleatorio.entre. Por ejemplo, pongo igual aleatorio.entre, abro paréntesis y digo: quiero generar números al azar que vayan como valor mínimo desde el 12, coma, y como valor máximo hasta el 15. Cierro paréntesis, doy enter y automáticamente me devuelve un número al azar que cuando presiono la tecla F9 cambia, pero siempre, como se podrá observar, entre los valores del 12 al 15. Si luego yo tomo mi mouse y me voy al botón de relleno y hago doble clic hacia abajo, automáticamente hace el llenado de las otras filas. Por tanto, acá esta función aleatorio.entre me estaría generando valores entre 199 y 299, el tercero entre 4 y 12, el siguiente entre 3 y 7, y así sucesivamente. Y con esto tenemos nuestra clase 04 o caso 04 completamente resuelto.